Ya estamos de vuelta en este podcast, en estos análisis de MotoGP. Venimos ya a hacer el último de la temporada, aunque no es exactamente así. Es el último de 2024, pero también el primero de 2025, ¿no? Eso es lo que nos deja siempre el último Gran Premio de la temporada, porque además de acabar el año, pues 2 días después se pasa página, se pasa al siguiente capítulo de forma muy rápida, muy repentina, pero además en lo que respecta a 2025 con muchísimos cambios. Pero no vamos a centrar solo el tiro en 2025, evidentemente, porque antes hay que abrirlo con el 2024, con ese título de Jorge Martín, que era lo que llevábamos todo el año esperando, ¿no? Saber quién era el campeón de MotoGP, para eso estábamos allí, y eso es lo que pudimos ver desde el circuito de Barcelona-Cataluña, donde estuvo, pues como siempre, nuestro analista de lujo, nuestro compañero en estos análisis, Juan Martínez, director de Andreani MHS, comentarista de Dazón. Hola Juan, ya se acabó el año. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo va? Ya estamos acabados y empezados. Totalmente, sí, hemos terminado, hemos dicho adiós o gracias al 2024 y le hemos dicho hola al 2025, porque lo que se cerró en el circuito de Barcelona-Cataluña, que desgraciadamente pues no pudo ser en Valencia por todo lo que ocurrió con la Dana, pues cerramos en un capítulo de una temporada, diría que de las mejores que se recuerdan en la historia reciente, porque ha tenido de todo, nos ha dado mucho de sí. Y sobre todo cuando encima una temporada que ha sido emocionante durante todo el transcurso acaba en la última carrera, en el último día, pues yo creo que podemos darle una nota bastante alta, ¿no?, a lo que ha sido este 2024. Sí, está claro que bueno, las expectativas siempre cuando empieza el año, seguramente a la gente que organiza y la gente que compite, es llevar el campeonato hasta los últimos momentos y los últimos compases. Así ha sido. Yo creo que todas las partes que han organizado y los que han competido, sobre todo por ese campeonato, tanto Martín como Bagnaia, pueden estar orgullosos del desarrollo del campeonato, cómo ha sido, cuánto competido ha sido, ya no tan solo por la primera y segunda posición. Me parece, si no recuerdo mal, a la última carrera, a la última cita, llegaba tan solo Maverick con la plaza asegurada y porque Di Giannantonio no estaba en pista, porque si no también él podría haber tenido en riesgo esa plaza, con lo cual un mundial muy ajustado, decidido al fin, y al final el vaticinio que iba a ser un mundial al fallo, pues prácticamente se ha convertido en eso, aunque el nivel de acierto de Martín y de Bagnaia es altísimo. Sin duda alguna. Siempre hemos dicho en este podcast, y creo que en reiteradas ocasiones hemos intentado reivindicar la temporada que estaban haciendo tanto Jorge Martín como Pecco Bagnaia, que el foco no se fuese de ahí, porque el año que han mantenido los dos ha sido un nivel altísimo. Nos han regalado una temporada espectacular. Y como siempre, Juan, siempre te intento pedir un titular. A mí me gustaría que pusieras ahora un titular al año de Jorge Martín. Un titular al año de Jorge Martín, te diría que sin fisuras. Quizás sería un poquito, porque al final los terremotos que se han ido sucediendo en su entorno y en su garaje, pues podrían haber generado algún tipo de grietas en el modo de abordarlo y demás, pero no ha sido así. Realmente ha estado por encima de todo el run. Cualquier tipo de terremoto que se ha generado en torno a él, pues él se ha asegurado que cuanto menos su parcela de territorio fuese lo más compacta y segura posible, con lo cual podría ser un sin fisuras. No, y ha habido varias situaciones que han podido hacer temblar los cimientos, ¿no?, de Jorge durante este año. Empezamos tal vez pues en ese séptimo Gran Premio, con todo el batiburrillo de historias que había detrás de la decisión de Ducati, de ese parece que sí, pero al final no, de Ducati con Jorge, que pudo afectar, pero no le afectó. También le pudo afectar la caída de Sachsenring a 2 vueltas de irse de vacaciones como líder. Perdió el liderato yendo primero en esa carrera, se fue al suelo y se fue de vacaciones sin el liderato, lo recuperó a la siguiente. Lo pudo también hacer temblar los cimientos ese no acierto del cambio de moto en Misano.
le pudo hacer temblar los cimientos la caída en Indonesia, en la sprint, cuando en un fin de semana en el que estaba muy por encima del resto, pero no solo no le hizo temblar los cimientos, sino que al día siguiente ganó y se mantuvo firme. Y cuando Pecco le ha apretado hasta el final, no ha habido nada, ¿no?, que le haya podido, pues eso, le haya podido hacer perder el foco de su objetivo principal, que era ganar este mundial. Yo no sé si sin el 2023 que vivió Jorge Martín habríamos visto este 2024, ¿no? Pero desde luego que hemos visto a Martinator más Martinator que nunca, y que todo lo que pudo haber fallado el año pasado ha sabido convertirlo en acierto este año y no se ha dejado resquebrajar por nada en todo este Sí, año. es verdad que muchas de las argumentaciones que utilizamos para describir bueno, la magnífica temporada de Martín los podríamos utilizar igualmente para la temporada de Bañaya, porque es que, claro, cuando la han llevado hasta el final, Bañaya ha hecho más puntos este año de los que consiguió el año pasado para llevarse el campeonato, te hace entender cuál ha sido el nivel de los dos. Sobre todo Martín ha mejorado mucho el rendimiento. La clave ha estado en volver al inicio de temporada al nivel que lo dejó el año pasado, básicamente, Martín, y eso le ha hecho prácticamente. Es verdad que Bañaya ha ganado más carreras en los domingos, es verdad que muchas cosas, pero al fin y al cabo, cuando tú haces la progresión de puntos durante el año, en contadas ocasiones Bañaya ha sido capaz de estar delante de él en la clasificación general. Con lo cual, es verdad que hay gente que pretende quitarle algo de brillo al campeonato de Martín, pero es que ha sido un campeonato excepcional, prácticamente sin fallos, sin errores. Es verdad que tú has ahora mismo enumerado algunos de esos fallos que ha cometido, pero es que en una temporada tienes que cometer fallos. Lo importante siempre para medir tu verdadero nivel es cómo vuelves una vez que has cometido esos fallos, y está claro que Martín en ese sentido este año pues ha sido brutal, pues eso, el cómo se ha repuesto a los fallos, cómo se ha repuesto a las cosas, pero del mismo modo Bañaya también se ha repuesto a los fallos, solo algunos matices pues le han privado de poder renovar ese número uno. Cualquiera de los dos se ha ganado el privilegio de llegar a la última carrera con opciones de título, y yo creo que han hecho, junto al hecho de que Marc este año fuese más competitivo, pues yo creo que finalmente ha borrado de la memoria, ¿no? O le ha quitado los argumentos a toda la gente que durante muchos años ha pretendido restar importancia al hecho de conseguir un campeonato del mundo de MotoGP, porque decían que estaba devaluado. Pues sí, para quienes, lo decías, ¿no? Para quienes intenten quitarle brillo al título de Martín, vamos a hablar con los números, ¿no? Vamos a dárselo nosotros. Tengo por aquí apuntados, desgranados bien todos los números de Jorge. Aparte de esos 508 puntos, que evidentemente son récord de puntos en una temporada. Hay que recordar que es el segundo año solamente en el que tenemos formato sprint y de carreras largas, pero aún así, para llegar a 508 puntos hay que hacer las cosas muy bien durante una temporada. Son 16 podios los sábados, 16 podios los domingos. Es decir, son 32 podios de 40 posibles. Esto es un 80% de carreras en el podio. De las 8 carreras que ha estado fuera en el podio, 3 han sido cuartos puestos. Una ha sido ese 15º en Misano cuando no acertó en la elección del cambio de moto cuando empezó a llover. Y luego son 4 ceros, que son muy pocos para 40 carreras, 40 salidas a pista, 40 veces en las que había puntos en juego. Son 10 victorias, son 7 victorias al sprint y 3 en carreras largas. Ahí es donde la balanza se equilibra mucho más se lleva mucho más hacia el lado de Pecco, ¿no? Porque han sido 11 las que ha ganado Pecco, pero para contrarrestar, para acabar ganándole un mundial a un piloto que ha ganado 11 carreras, pues regularidad. Y esa regularidad también se habla mucho en segundos puestos. 6 segundos puestos al sprint de Jorge, 10 segundos puestos los domingos. Son grandísimos números, y 6 terceros, 3 los sábados y 3 los domingos. En porcentajes, que sé que esto te gusta, Juan, de los puntos en juego que ha habido durante toda la temporada, los sábados se ha llevado un 71,25% de puntos. Y de todos los que había en juego los domingos se ha llevado un 67,4% de puntos. Es decir, 337 de 500 que había los domingos. 25,4 puntos por Gran Premio de 37 que hay en juego.
y un 68,6% de los puntos de toda la temporada que había en juego. Es decir, la regularidad siempre ha sido importante para ser campeón del mundo, pero cuando encima se duplican las salidas a pista y se duplican las oportunidades en las que los puntos se ponen en juego, aunque los de los sábados sean la mitad que los de los domingos, pues hay que ser todavía más regular, perdón, hay que intentar fallar lo menos posible y eso es lo que ha conseguido Jorge Martín, sin más. O sea, es que es claro merecedor de este título. Sí, al final los números, cuando los explicas así como tú lo has hecho, yo creo que no admite discusión. Las prestaciones de Martín son de una magnitud importantísima, ¿no? Al fin y al cabo, la media de puntos por Gran Premio de 37 en juego, pues son de 25, algo por Gran Premio, si haces la división de todos los resultados, con lo cual es incontestable en ese sentido. Siempre una media de 25, algo, 25,4 si no me equivoco, para ser preciso. Uh-huh. Eso te lleva a posiciones de podio en cada una de las carreras, de las salidas, ¿no? Eso es un resultado brutal, de una regularidad brutal. Es verdad que tú dices, sí, si te vas a otros años, yo seguramente creo que Jorge hizo algún campeonato a ese nivel, creo que Marc ha hecho campeonatos a ese nivel, de poca discusión, pero es que el que gana cada año, yo creo que invertimos siempre muchas palabras y muchos argumentos en intentar rebatir si es justo o no es justo que gane fulanito, que gane menganito. El que se lleva y que puntúa más veces este año, ese ha sido el mejor, y en el caso de Martín ha sido el mejor este año, ya está. Cuando tú ves las carreras como la mejor ejemplarización de esto, bajo mi punto de vista, fue en Malasia. Tuve las primeras vueltas de Martín y Bagnaia contra el resto y no hay nadie que les pueda seguir peleándose, ¿no? Eso te da una verdadera imagen del nivel que ha demostrado y que esto es así. Ahora, cuando tú dices, ¿esto va a ser así para siempre? No hay nadie que dure para siempre. Ahora la faena es intentar repetirlo, pero esto ya está en el saco, se tiene que sentir orgullosísimo Martín y que bueno, y que la gente que pretende justificar que si es más justo o menos justo, pues que bueno, que es que no tengo ningún interés en rebatírselo, porque yo soy de los que dicen siempre que el que ha ganado es el que ha sido mejor. Sin duda alguna, ¿no? Y aquí pues vemos esta clasificación, la de casillas marcadas en amarillo, en gris o en color bronce de los podios que ha conseguido Jorge a lo largo de la temporada, ¿no? Que al final, pues lo que decía, 32 de 40 posibles son números que hablan por sí solos, ¿no? En el caso de Pecco Bagnaia, pues han sido 26 de 40, que también son unos numerazos, y lo que ha hecho Pecco los domingos es espectacular, ¿no? Con esas 11 victorias. El lunar para Pecco, pues han sido tener 8 ceros, ¿no? Algunos por errores propios, otros por algún problema mecánico, como pudo ser también en Le Mans, en la sprint, y otros por esos toques que tuvo pues con Marc Márquez, que tuvo también con Binder en Jerez en la sprint, el que tuvo con Alex Márquez en la carrera larga de Aragón. Pero pues al final, después de 40 salidas a pista, el que gana es el que más lo merece, aunque siempre se dice, ¿no?, que el valor de un título lo da en cierta medida lo que consigue o lo que ha hecho el subcampeón. Y entonces, si hablamos de Pecco Bagnaia y del subcampeonato, es probablemente el subcampeonato más digno, y mira que ha habido muchos que lo son, pero el subcampeonato más digno de la historia de MotoGP, te diría. A ver, yo no sé si lo describiría como digno, porque creo que todos los que consiguen un subcampeonato pues son dignos de hacerlo, pero sí que un subcampeonato, bueno, de muchos quilates, básicamente. Es que estamos delante de un grandísimo Pecco también. Pecco, yo creo que este año, obviamente, Marc todavía y seguramente nunca más volverá a ser el Marc que se cayó en Jerez, ¿no? Aquel Marc, pues seguramente no existe. Lo que está claro que tampoco te garantiza nada que si no se hubiese caído en Jerez,
ahora estuviese ganando, porque al final la velocidad se ha aumentado muchísimo, las motos son muy diferentes, se compite de un modo diferente. Yo creo que el propio Marc, para intentar entrar en la lucha por ese campeonato, él durante este año también ha tenido que cambiar su estilo y su modo de proceder, sobre todo a nivel desde Alemania. Yo te diría que tenemos un nuevo Marc, donde él se dio cuenta en Alemania de decir, este no es el camino de seguirlo intentando de la misma manera, y tengo que realmente, y acabó, bajo mi punto de vista, cerrando el Gran Premio de Alemania de una forma magnífica. Pero es un merecidísimo. Cualquiera de los que ponen su nombre en el cuadrito de la bandera se lo merecen. Yo no, yo es que cuando no este campeonato o este subcampeonato, yo creo que tiene tanto mérito ganar porque se lo ganas a gente que tiene un mismo nivel que tú, ¿sí? Y al final el campeón define quién lo ha hecho mejor en ese momento. Lo que pasa es que luego se entran en discursos o en justificaciones de valores y percepciones completamente subjetivas de quién cree que uno es mejor o es peor, básicamente. El modo de medirlo, el campeonato, los puntos que hace, sí. ¿Cuenta los factores externos? Sí. ¿Cuentan las motos? Sí. ¿Cuenta que no haya un problema técnico? Sí. ¿Cuenta que no te equivoques? Sí. Pero el que suma más puntos quiere decir que lo ha hecho mejor que el otro, ya está. Pues sí, así ha sido en el caso de Jorge Martín, aun ganando menos carreras sprint que las que ganó el año pasado, que el año pasado ganó 9, este año ha ganado 7, y aun ganando menos carreras largas que las que ganó el año pasado, que fueron 4 el año pasado, han sido 3 este año. Pecco ha ganado también más que nunca, pero como decía, ¿no? Pues al final esa regularidad, esas sin fisuras, ¿no? de Jorge Martín le han llevado en volandas a lo más alto y cierran el círculo de un camino, Juan, que al final esto es el sueño de toda una vida, ¿no? Para cualquier piloto que acaba siendo campeón del mundo de MotoGP, es donde se cierra el círculo realmente, ¿no? Donde, Bueno, donde se pone esa guinda, ¿no? Al pastel, donde todo cobra sentido, lo que has pasado por el camino, las penurias, las lesiones, los años malos, todo cobra sentido ahora, ¿no? Cuando dices, ya tengo mi nombre en esa plaquita. Y todo ese trabajo que empieza desde la base, desde que Ángel Martín y Susana Almoguera le pusieron en la rampa de salida, ¿no? Y luego mucha más gente por detrás ha venido ayudando a Jorge, hasta acabar siendo el primer piloto satélite de la era MotoGP que logra un mundial, que eso también es bastante importante y hay que darle también un valor muy, muy importante al equipo Pramac, ¿no? Con todo lo que han conseguido. Si bien han encajado esas piezas de Pramac y de Jorge Martín a la perfección, ¿no? Porque los primeros éxitos de verdad de Pramac empezaron a llegar después de muchos años con Jorge y esas primeras victorias, porque hasta entonces no habían conseguido descorchar el champán en lo más alto, y hasta que esa simbiosis ha sido tan tremenda que han acabado en lo más alto, ¿no? Creo que, bueno, hay que quitarse el sombrero ante todos. Desde luego que esto es harina de otro costal, lo de ganar un título de MotoGP. Sí, sí, está claro que al final, pues bueno, cuando eres capaz de alinear todas las cosas, cuando al final eres capaz de abstraerte de lo que hay alrededor tuyo y eres capaz de centrarte, pues es que es mérito de él, de su equipo y de la gente que han conformado el proyecto. A partir de ahí es lo que te digo, que al final parece que siempre hay la necesidad de intentar desmerecer los logros de alguien, y en este caso pues es el merecidísimo campeón este año. Yo no diría nada. Es verdad que luego al final la gente se lleva el discurso, no, claro, pero ya lo veremos con la Aprilia, qué es lo que hace o no. Pero estamos hablando de este año, ¿sí? No justifiquemos lo que puede ser que pase, que no sabemos qué es lo que va a pasar. Obviamente lo va a tener mucho más complicado, pero al final él ha sido capaz de superar adversidades también. Superó un accidente muy grave el primer año de la llegada a la categoría, donde, bueno, tardó bastante, pero fíjate que Martín, en este sentido, cuando solemos hablar de los cuatro magníficos y demás, en muchas cosas pues ha dejado visos de que era de algún modo de lo realmente que quería en la categoría. Hizo la pole, si no me equivoco, en la segunda carrera que compitió. Cosas como había hecho Lorenzo en su día, como había hecho Pedrosa, si no recuerdo mal, en la primera carrera pues Dani acabó en el podio, no sé si acabó segundo, detrás de Capirossi, ¿no? En Jerez. Eso es. Sí, sí.
Bueno, y consiguió en su primer año también la primera victoria. Al final son de las cosas o de las señales que te van enviando de cosas de decir, oye, es que realmente vale. Está claro que eh, también en el desarrollo de la moto de los últimos años de Ducati, donde es importantísimo, indispensable también la colaboración de los pilotos, pues yo entiendo que también ha puesto su granito de arena. Con lo cual, vamos a ver, un gran estímulo para él, para el campeonato. Es verdad que es si en el caso de que no se encuentre bien y ese paso a Aprilia pues no acabe de ser todo lo fructífero que él pretende y que le gustaría tanto a él como a Aprilia, pues vamos a perder un protagonista del campeonato, pero insisto, el de este año es merecidísimo. Pues sí, y por cerrar el capítulo y volviendo un poco ya por último a Pecco Bagnaia, pocas veces ha visto a un subcampeón mostrando tantísimo respeto hacia el gran protagonista del día, ¿no? Sabía Pecco cuál era su papel, cómo esperó en el parque cerrado su momento para darle el abrazo, para darle la enhorabuena a Jorge Martín, y cómo no se perdió detalle también de la celebración en el podio. Es verdad que se da la circunstancia de que, y esto no ocurre siempre, ¿no? De que son dos pilotos que han crecido prácticamente a la vez, ¿no? Igual Pecco en algunos pasos iba un año o 2 años por delante, pero es que desde esos chavales que fueron compañeros de equipo en el Aspar Team en Moto3, que luego pues se han acabado jugando los títulos en MotoGP los 2 últimos años, pues eso al final ha creado un vínculo que podría haber tirado por todo lo contrario, ¿no? Una rivalidad extrema, pero que se ha llevado por una rivalidad en la que al mismo tiempo prima mucho el respeto, ¿no? Entre los dos. Al mismo tiempo, pues también quitarse un poco el sombrero, ¿no? Ante esa actitud de Pecco. Lo decía Gigi Daliña en una comparecencia de prensa muy interesante que hizo el lunes en Montmeló, que ser campeón también se demuestra en la derrota, ¿no? Y en ese sentido Pecco ha sabido mostrarse como un gran campeón, incluso con palabras que ella dijo antes del último Gran Premio, que cuando él tomó las riendas, los galones como campeón, que decía: tenor, aunque me pueda costar el título, yo no estoy dispuesto a correr en Valencia, ¿no? Y son palabras, gestos, actos que hablan muy bien del que ha sido el número uno, que ha llevado el número uno en el carenado los 2 últimos años. Bueno, lo mismo que vale mi discurso de Jorge Martín, que él ya tendrá un título para siempre, pues Bagnaia pues tiene 2 títulos y tiene mucho peso bajo mi punto de vista en el campeonato. Yo creo que Bagnaia, a mí lo que me gusta de él es que empieza a calar su sello personal en el modo de hacer las cosas por todo el tipo de situaciones como el que tú has explicado, ¿no? En el que él se podría dejar arrollar pues bueno, pues porque al final está dentro de la VR46 y podría de algún modo o parecer que le dictan o que le marcan más cómo ha de proceder o no ha de No, proceder. no Él, está nada contaminado en ese sentido, ¿eh? él es Pecco Bagnaia, ha conseguido tener y demostrar al mundo y mantener cuál es su filosofía de hacer las cosas. Es verdad que es mucho más tranquilo cuando habla que cuando compite, bajo mi punto de vista, porque al fin y al cabo cuando él se baja la visera y demás es un tipo mucho más aguerrido de lo que demuestra en sus declaraciones. Es verdad que en sus declaraciones es directo, tampoco se anda mucho por las ramas. Cuando tiene que decir algo, lo dice, sí, lo endulza en algún caso. No es el típico piloto pues que tampoco te hará muchas bromas en sus declaraciones y demás, pero es un tipo, bajo mi punto de vista, muy correcto, entendiendo cuál es su posición dentro del campeonato, entendiendo qué es lo que hace y de momento a mí me gusta lo que está aportando ahora mismo al campeonato. Y lo que ha aportado y lo que ha mostrado es que se puede ser un rival durísimo en la pista, pero desde el respeto, desde la deportividad y una vez que se bajan las cosas, pues obviamente pues puedes tener tus tiranteces. Este es un deporte pues
donde en algunos momentos pues, los contactos físicos o de motos y demás pues pueden enturbiar algunas relaciones, ¿no? Pero de momento, bajo mi punto de vista, a mí me gusta lo que veo de Peco, pero no es porque diga es que me siento representado o no representado, sino porque Peco hace de Peco. No sé si me explico. Y al final eso le da una autenticidad que creo que es buena para él y para el deporte y para todas las cosas. Pues sí, fiel a sí mismo, fiel a su estilo y un auténtico señor, así que hay que darle también la enhorabuena por el gran 2024 que ha hecho. Y para cerrar el capítulo, Juan, de 2024, me gustaría hablar de otros dos pilotos que han sido tal vez actores secundarios en esta temporada, pero que le han dado tal vez la dosis de picante que le faltaba a MotoGP ya para hacerlo pues de un año de matrícula de honor, ¿no? A Jorge Martín y a Peco Bagnaia ya lo estuvimos peleando hasta el final el año pasado, han estado a un nivel todavía mejor, pero también han tenido... yo voy a poner el foco sobre todo en dos pilotos que han dado ese extra, que ha sido Marc Márquez. Volver a tener a Marc Márquez luchando delante es un regalo para cualquier aficionado al motociclismo, y ver cómo ha llegado también ese irreverente Pedro Acosta en su primer año en MotoGP, que ha tenido más dosis de irregularidad, pero que desde el primer día también entró un poco como un elefante en una cacharrería. Pues han sido dos grandes noticias, ¿no? También que nos deja este campeonato. Yo tuve la oportunidad, que esto me gusta mucho hacerlo, de pedir a los pilotos a veces que se pongan nota, ¿no?, a ellos mismos en una temporada. Con Pedro Acosta lo hice en una entrevista que os invito a que leáis en nuestra web, en Motorbike Magazine. Pedro, que siempre es muy autoexigente, se ponía un 6, y a Marc Márquez le pedí también lo mismo, que se pusiera nota a esta temporada, y Marc le ponía un 8 y me decía textualmente, dice, para el 9 siempre tienes que acabar mucho más cerca de los dos primeros de lo que lo he hecho, y el 10 ya es ganar. Dice, me pondría un 8 y no más porque voy de perfil bajo, decía Marc, aunque me dejaba claro que, dice, la manera en la que le hemos dado la vuelta a la situación ha sido una situación mucho más dura de lo que pensáis. O sea, creo que Marc necesitaba mucho este 2024 y reencontrarse consigo mismo tras 4 años de calvario absoluto en lo físico, incluso en lo mental y en los resultados. Claro, el Marc, yo creo que Marc, las dos notas me parecen correctas. Es verdad que quizás les podría subir algo, pero yo no les subiría, o sea, no les subiría a un 9 a Marc, por decirte algo, porque estoy completamente de acuerdo de lo que él dice. Lo que sí que es verdad que desde donde viene es que él venía en los años anteriores de un suspenso o un suficiente muy, muy raspado, ¿no? Teniendo en cuenta quién es Marc Márquez. Es verdad que luego hay el tema de lesiones y demás que hay que meterlo en la ecuación, pero yo lo metería una actuación de notable en el caso de Marc, sobreponiéndose a cosas. Creo que es interesante la vuelta que le ha dado. Para mí el punto de inflexión de Marc estuvo en Alemania, pero por varias cosas, ya no tan solo por eso, en sus propias declaraciones. Él en los últimos tiempos ha sido el primero en entender, una vez que ya él consiguió la primera victoria, que al final veía ya que su hoja de ruta se iba cumpliendo y demás, encontrar un equilibrio, que es el primero que ha sacado el discurso, o que no ha querido entrar más en el discurso de la Moto 23-24. Ha sido el primero en magnificar lo que hacían Martín y Bagnaia deportivamente. ¿Sí? Ha cambiado un poquito el discurso, o seguramente cómo se veía él dentro del campeonato. Y yo creo que lo ha cambiado para bien, porque hubo un momento en el que cuando lo veía en pista decía, mira Marc, si hay una serie de cosas que ya todo el mundo las dice por ti y las justifica por ti. Y entonces al final intentar hacer más ahora de la cuenta, pues le llevaba a cometer unos errores de cálculo y de actuaciones en algunos casos que no bajo mi punto de vista, no estaban ayudándole a consolidar esa vuelta. Ahora ya te diría que, y viendo el test del martes aquí, he visto a Marc muy, muy tranquilo, que tiene claro qué es lo que tenía que hacer.
él tiene claro cuál es la moto del año que viene, ahora mismo. Tiene claro que no se tiene que complicar mucho a nivel técnico. Tiene muy claro que quería llegar al invierno bien físicamente, porque sabe cuánto importante es. Esa es otra, perdona Juan, porque al hilo de esto, es otra de las preguntas que le hice durante el fin de semana. ¿Cuánto necesitaba Marc Márquez un año sin lesiones? Algo que no ocurría desde 2019. Llevaba 4 años perdiéndose o muchos grandes premios en algunos años o varios grandes premios en otros. Por fin ha podido hacer una temporada completa, una temporada sin lesiones, y él decía que era otro de los puntos súper importantes para este año ya a todos los niveles, también sobre todo a nivel de confianza, porque el calvario que ha pasado este chico con el tema del brazo, con diplopías y demás en los últimos 4 años, ha tenido que ser bastante, bastante heavy. Tal vez por ahí va también ese mensaje suyo, ¿no? Que ha sido mucho más duro de lo que la gente se puede pensar. Así que este Bueno, es quizá el punto de partida, ¿no? No lesionarse, estar bien físicamente, y luego todo lo demás también ha ido llegando. bueno, y que él lo ha declarado, que valoró la retirada. De hecho, habían algunos signos que te indicaban de que eso no iba a durar mucho más tiempo así. Pero yo había coincidido, lo había visto en hacer incluso algún entreno con motos de tierra y demás, y lo veías que él encima de la moto, incluso en la moto de tierra, pues no podía estar del modo natural que habitualmente lo veías y desarrollarse, con lo cual lo veías en una dinámica de decir, cuidado claro, que el maltrato que lleva este muchacho desde la caída del 2020 es brutal, ha sido brutal, ha pasado por un desierto brutal y hay cosas y hay secuelas de eso que no se curarán nunca, que nunca las volverá a tener, y sobre todo para ir en moto de competición y estando en activo. Otra cosa es para tu vida normal, que pueda acabar haciendo las mismas cosas que hacía o muy parecidas, siempre y cuando la exigencia pues no sea la del 100% de tu físico. Y nada, pues eso pues le suma mérito a lo que ha hecho, pero es lo que te digo, yo creo que ha hecho una buena lectura de final de año. Creo que va a hacer una lectura también del campeonato de Jorge, de todo lo que hemos descrito antes, de cuánto importante es la regularidad, de cuánto es importante, ya más que machacar cada carrera, es realmente conseguir el máximo de los puntos en cada evento. Y sobre todo porque es verdad que Bagnaia es un tipo súper regular también. Falta ver qué sucede con Maverick y si algunos otros pilotos se pueden meter. Es verdad que de entrada parece difícil, pero yo he visto un Marc bastante tranquilo, con la intención de llegar a final de ahí, con lo cual todo eso, bajo mi punto de vista, es un notable alto, ¿sí? Está por encima del 8,5. Yo le daría algo más que un 8 raspado por todo lo que él conlleva. Y en el caso de Pedro Acosta, yo creo que ha hecho un año... bueno, en el caso de Pedro, igual sí que lo subiría a un 7 más que un 6. ¿Sí? Yo estoy de acuerdo, ¿eh? Lo A mí cuando metería, me dijo el 6 se me quedó corto. metería un notable, ¿sí? Yo estoy haciendo valoraciones en GB, ¿eh? No, porque ahora ya cuando veo las notas de mi hija y demás, pues tengo que recolocarme yo, ¿no? Pero en ese sentido, creo que ha hecho un año de notable. Es verdad que no de un año de notable cerca del excelente, yo te diría que un año de notable. Y te diría, mira, ¿y por qué no es un notable alto y por qué no es un notable bajo mi punto de vista de Acosta? Porque ha insistido demasiado en los mismos errores. Me explico. Básicamente, el aumento de velocidad que ha habido o de competitividad que ha habido entre los pilotos de Ducati desde el inicio del campeonato hasta el final, creo que paulatinamente Martini y Bagnaia se han ido empujando el uno al otro, y también Marc en ese sentido, al igual que Bastianini, ¿no? Ellos cuatro han ido haciendo subir el nivel deportivo, y eso ha dificultado a los participantes con otras motos, con otras marcas, en estar cerca más de esas posiciones reconfortantes de podio, ¿no? Porque cuando tú luchas por un podio, aunque llega a 20 segundos y es un podio, eso te reconforta y te hace sentir mejor, y al final
es una mejor cosa para las marcas y para los pilotos. En ese sentido, pues Pedro ha ido perdiendo protagonismo, no ha seguido en esa evolución durante el año. Es verdad que hay un momento dado durante el año que lo ves que ha ido cambiando su estilo de pilotaje y demás. Es verdad que ha cambiado una serie de cosas, pero cometer demasiado cero y demasiados toques y demasiado en una situación, digamos, de medio pelotón, yo creo que no es lo que tocaba. Debería haber llevado y acumulado más carreras, más vueltas, más kilómetros y haber llevado más veces la moto al box, y eso le hubiese enseñado que con esa regularidad pues hubiese batido regularmente a su compañero de equipo, a Binder, y realmente él estaría más seguro de las cosas ahora. Pero que el talento es, no voy a decir infinito, porque eso no, pero que es enorme el talento que tiene Acosta, enorme la determinación que tiene Acosta, enorme la ambición que tiene Acosta, y eso creo que esas tres cosas le van a llevar a ser protagonista en el campeonato, es evidente. Ahora, le debería haber faltado un poquito, y insisto, y no hace falta que hubiese hecho muchos mejores resultados de los que ha hecho, ¿sí? Porque mi nota para hacer un notable alto en el caso de Acosta no depende de si consigue una victoria o no consigue una victoria. Depende más de que realmente él sepa leer en el momento cuáles son las verdaderas posibilidades y a partir de ahí hacerlo. Es verdad que en el paso, así como irrumpió en Moto3, que la primera carrera fue... lo reventó todo, ¿no? Y la segunda partiendo de boxes en Bueno, Qatar. eso ya sí que fue ya el no va más. Sí. Es verdad que el primer año en Moto2 le costó más. Yo, mira, en la entrevista, en esta entrevista que te mencionaba, le preguntaba precisamente por eso. Dice de cómo de parecido o cómo de diferente había sido su primer año en MotoGP respecto al primer año en Moto2, porque Pedro, cada vez que ha dado el salto, ha habido muchas expectativas detrás de él, ¿no? Y me decía que realmente no se diferenciaban tanto ese primer año de Moto2 y ese primer año de MotoGP. Y al mismo tiempo también le preguntaba, ¿cuál ha sido el acierto que más has disfrutado este año y cuál ha sido el error que más te ha dolido? Y me decía, dice, pues mira, el acierto y el error están en la misma carrera. Japón, en la sprint, bueno, no sé si se refería exactamente a la sprint o al fin de semana en general, se quedaba con el buen sabor de boca de haberlo intentado, de haberse visto tan cerca y a la vez tan lejos de la victoria, y al mismo tiempo pues que eso acabase en caída es lo que más le dolió durante Bueno, la es que temporada. en Japón hizo dos ceros. O sea, Exactamente, hizo 2-0 y en la carrera sprint se cayó yendo primero con, creo que era falta de 4 vueltas, ¿no? Pero al final el año de Pedro, aparte de las 28 caídas que pueden entrar dentro aunque sean muchas, pueden entrar dentro de la normalidad para un rookie, el problema es que hay 13 ceros, ¿no? No es que haya 28 caídas, es que hay 13 ceros, ¿no? Y entonces eso supongo que, evidentemente, él como autoexigente y autocrítico que es, tendrá apuntada la lección, ¿no? Si esto se volviese a repetir en un segundo año en MotoGP, entonces ya estamos hablando de una nota más baja, ¿no? Pero hay que coger con pinzas, ¿no? También todo esto porque no deja de ser el primer año. claro, pero fíjate, desde Japón hasta la carrera de Barcelona, básicamente pasan 5 gran premios, son 10 salidas y ha hecho 6 ceros. 6 no acabaron. Ya no es cero, sino es que no ha acabado en 6 carreras. 6 es más del 50% de las salidas que ha tomado y a final de temporada, ¿no? Es verdad que él hizo un momento que a partir, te diría, de Austria, sí, yo empecé a ver cosas diferentes en él a la hora de pilotar, ya no era tan incisivo no cortaba, no cerraba tanto las trayectorias en la entrada, y eso parecía que le permitía ser un poquito más consistente, pero por un motivo o por otro se ha ido enzarzando, se ha ido metiendo en algunos líos que le ha privado de acabar más. Velocidad la tiene, es lo que te decía. Calidad la tiene, ambición la tiene, eh, determinación la tiene, con lo cual es una cuestión de tiempo. Pero no es de bien, como mínimo, un notable. Desde luego que ha sido un buen año. La velocidad ha sido
tal vez mucho mayor que la de Brad Binder, pero la falta de esa regularidad, esos 13-0 le han minado hasta el punto de haber acabado 2 puntos por detrás de Binder como mejor KTM y mejor piloto no Ducati, ¿no? de esta temporada. Pero Pedro Acosta, desde luego que ha llegado a MotoGP cumpliendo, no sé si todas las expectativas que había de él, porque ya cuando le vimos hacer podio en la segunda y en la tercera carrera, ya lo siguiente que se hablaba era de la primera victoria. Quizás no todas esas expectativas han cumplido, pero que ha sido protagonista ya en su primer año, eso estaba claro y eso ha sido así. Así que veremos qué ocurre en el segundo. Juan, un 2025 que, como mencionaba al principio del vídeo, ya está aquí. Ya está aquí. Es que el cambio de lo que vimos el domingo a lo que se vio el martes es radical, ya no solo por ver a Jorge Martín con la Aprilia, es ver al Pramac Racing con 2 Yamahas en el box, es ver a Marc Márquez en el garaje oficial de Ducati, es ver a Aleix Espargaró que se despedía como piloto en activo subido a una Honda, ¿no? Pedro Acosta vestido de naranja y otra vez con el 37. Es que han sido tantos cambios, o Enea Bastianini y Maverick Viñales, que han sido cuarto y séptimo del campeonato, subidos a una KTM. O sea, de todo eso a lo que vimos el domingo habían pasado 2 días y ya estábamos metidos en el rumbo de un 2025 que también promete bastante y que ya tuvo esos primeros coletazos en Montmeló con el mejor tiempo de Alex Márquez, que se lo pasó en grande nada más subirse a la GP24. Sí, un Alex Márquez que bueno, si somos puristas, ¿no? Es de los pocos pilotos que rodó más rápido que en el clasificatorio, ¿no? En el clasificatorio pues consiguió ese 39.2 y en el test ese 38.8, lo cual le dan 4 décimas. Es verdad que en el test suceden varias cosas, pero para todos, ¿no? La pista pues mejora en condiciones por la goma que se va acumulando. Hay una serie de cosas pues que van cambiando, tienen las referencias más claras, tienen datos más claros. En algún caso Michelin pues trajo algún neumático nuevo, con lo cual puede favorecer en ese momento ese pico de prestaciones. Y lo que está claro que más o menos la inmensa mayoría podían hacer unos registros parecidos a ritmo de carrera, la temperatura del asfalto era baja, muchas caídas, sobre todo a izquierdas. Te diría que todas las caídas del martes fueron a curva de izquierda, un poquito en todas las curvas. Hubieron caídas en la 2, en la 5, en la 7 y en la 10. O sea, prácticamente todas las curvas donde se toca con el flanco izquierdo hubo una u otra caída. Y nada, al final las cosas creo que siguen estando apretadas. Es verdad que Alex Márquez consiguió una diferencia notable, es resaltable la actuación de Fabio Quartararo con esa posición de 39.1. Es verdad que durante el fin de semana pues ya realizó un tiempo similar, 39.2, con lo cual es difícil de entenderlo. Creo que por el modo de proceder vi muy tranquilos a Bagnaia y a Márquez y a Marc. Me da la impresión que entendiendo muy bien dónde está el límite y aparte si veías pilotar a Marc Márquez decía, bueno, ¿se va a mover esa moto en algún momento o no? Lo veía muy por el sitio, pero muy tranquilo. Pero yo creo que en parte por lo que te digo, él en ningún momento quiso tomar ningún riesgo que acabase con él en el suelo y acondicionase su invierno. Bueno, eso era al final la mejor manera, ¿no?, de cerrar el 2024 con tal vez un Pecco y un Marc que quizá no tenían tampoco ni la necesidad de mostrar todas las cartas desde el inicio. Hay que resaltar que Marc fue de los pilotos que menos vueltas dio, cuando lo normal en un test es ver a Marc Márquez dando muchas vueltas. Pero que su mejor crono llega al final de la parte final de la jornada, cuando las temperaturas ya estaban siendo más bajas, cuando ya estaba empezando a caer el sol. Dejó ahí ese 1.39.4 que se quedó solo a 56 milésimas de Pecco. Desde luego que parece que en Ducati, en el equipo oficial, tienen las cosas muy claras. Se vio a Marc en constante conversación con Gigi Dall'Igna, también incluso hablando con Pecco Bagnaia. Él mismo decía que el momento para hacer ese pack con tu compañero es ahora, ¿no? De poner un poco las cosas sobre la mesa y los comentarios sobre la mesa, que según decía también Pecco habían sido similares entre ellos.
Y veremos, ¿no? Evidentemente las quinielas, viendo la superioridad de Ducati, que ha hecho 722 puntos en el Mundial de Constructores este año de 740 posibles, que eso es una barbaridad, son 97,5%. Evidentemente es difícil hacer quinielas que no hablen, que no pongan a Ducati por encima, y si, sobre todo cuando tiene una dupla oficial compuesta por Pecco Bagnaia y Marc Márquez. Sobre el papel, esas deberían ser, pero claro, ahora queda muchísimo camino, ¿no? Por recorrer, queda mucho tiempo de parón hasta que haya ese primer test de 2025 en Malasia, pueden cambiar las cosas, pero claro, parten desde una posición muy positiva y cogiendo al hilo de lo de Alex Márquez, tanto él como su equipo ironizaban, ¿no? En cuanto se subió a la GP24 y decía, no, si dicen por ahí que eran iguales, pues igual no es así, ¿no? Alex dio una primera tanda de instalación con la GP23 para ver cómo estaban las condiciones de la pista, y el resto del día con la GP24 probando ya no solo hacer esa vuelta, sino también haciendo ritmo, y dijo él mismo textualmente, dice, me he flipado un poco y por eso he acabado cayéndome, ¿no? Pero desde luego eso pone un poco en alza, ¿no? El punto de partida que ha tenido esa GP24. Y decía Daliña el lunes, en esa comparecencia que comentaba antes, que el salto de la GP24 respecto a la GP23 fue quizá mayor de lo esperado, y que no esperan que la GP25 respecto a la GP24 tenga ese salto. También hay que tener en cuenta que Ducati pierde dos motos, que pierde el comentario de dos pilotos, que pierde a tres pilotos, sobre todo a Jorge Martín y Enea Bastianini, que han sido clarísimos protagonistas del campeonato. Sobre el papel también Ducati se debilita un poco, ¿no? Pero han tenido tanta ventaja este año que cuesta creer que de golpe y porrazo esas ventajas se cierre, esa brecha se cierre. A ver, por lo que describió Marc, básicamente la mejora fundamental en la moto que tuvo a disposición el martes era relativo a el dispositivo de altura, el accionamiento, el momento, lo cual permite tener una mejor tracción, una mejor aceleración, y eso convierte a que la moto sea más rápida, principalmente en las rectas y en todas las zonas de aceleraciones importantes. Cuando tú tienes una mejora que se aplica en la fase de aceleración, es la mejor situación para el piloto. ¿Por qué? Porque no es que estés aumentando tu riesgo en la aproximación a la curva, que es quizás donde te va a costar más controlar algún tipo de problema, sino en la aceleración. Si lo haces de un modo seguro, acelera más la moto y corre más la moto en la recta, pues es que es perfecto. De alguna manera es tiempo regalado al piloto, ¿no? Alex Márquez, pues no fue tan preciso en esa descripción, pero sí Marc Márquez. Falta ver, es difícil pensar que claro, que puedan mejorar tanto más que al final, ¿qué ventaja le sacas a los otros? A ver, yo te diría que obviamente Ducati lo que hace es manejar perfectamente los tiempos, sobre todo desde la calma de decir, somos la referencia y demás, tampoco queremos complicarnos mucho la vida, y si esto ha funcionado y lo hacemos de ese modo tan lo principal es mantener, yo te diría, como objetivo de Ducati, si tú dices, si yo mantengo a Bagnaia al nivel que ha demostrado este año, es que Marc va a subir el listón, porque va a intentar discutirle deportivamente esos resultados a Bagnaia, y el resto de pilotos que llegan pues tienen que subir el nivel también, con lo cual yo te diría que el primer objetivo para ellos es eso, Pecco. Si Pecco es capaz de mantener el nivel, cuanto menos cambio le meta a Pecco, cuanto menos me moleste a Pecco en ese sentido, pues más garantías de conseguir ese resultado. A partir de ahí, pues veremos exactamente dónde estén los otros. Ellos también, te diría, si tú miras durante el año, seguramente que han tenido alguna modificación, pero donde han aumentado, yo creo que lo que ha elevado la diferencia de Ducati ha sido la competencia entre los pilotos de Ducati. Eso más que haya habido una innovación técnica muy importante durante el año, porque al principio eran carreras muy, muy disputadas, incluso ganó Maverick en Estados Unidos, ¿no? Que decíamos, vaya, wow, qué carreras, qué año, ¿no?
Pero a la hora de la verdad, a la que se han puesto a correr de verdad, los 3-4 primeros de adelante, pues el resto ha sufrido. Ha sufrido para intentar disputar un podio. Veremos a ver, veremos a ver. Yo te digo, por el bien del campeonato, espero que no tengan algo unas en la manga que haga todavía más diferente el campeonato. Sí, pues esa es otra de las dudas que te quedan, ¿no? Viendo el modus operandi de otros años. No será tampoco que en el primer test no quieran enseñar todas las armas, ¿no? Y a ver qué tiene Gigi Daliña y su gente preparado para Malasia, ¿no? Eso es una de las cosas que siempre quedan un poco en el tintero y que seguirán quedando, ¿no? Con el modus operandi que utiliza Gigi. Pero sobre el análisis de la GP24 decía... Bueno, sobre el hecho de que Ducati pierda 2 motos el año que viene, decía Alex Márquez que cree incluso que les puede ayudar, porque dice, habrá más espacio en la Q2 si tienes un mal día, ¿no? Al haber menos plazas a repartir entre las Ducati, pues dice, según decía Alex Márquez, cree que eso les puede ayudar. Dice, creo que tenemos suficientes motos en pista como para tener mucha información. Serán 3 GP25 y 3 GP24, y dice, y ojalá que las otras GP24 también sean muy rápidas, ¿no? Para tener más información directa. Pero Alex ahondaba en que la GP23 era un poco más traicionera, ¿no? Y que en la aproximación a la curva con la GP24 también se sintió más cómodo. Le salió natural. Le pregunté si había sido inmediata la adaptación y dijo que no inmediata, pero que ya en 3 salidas a pista ya se había encontrado cómodo y bien conectado, ¿no? Con esa GP24. Veremos hasta dónde llega la GP25 y veremos hasta dónde llegan el resto, porque el cambio de paradigma por ejemplo, de Aprilia es total. Y el de KTM también es total. En el caso de Aprilia, de los 4 pilotos, 3 son nuevos para la marca. Solo repite Raúl Fernández. Viene Jorge Martín con la aureola de campeón del mundo, que no se olvide nadie, que lo ha sido porque es un enorme piloto, ¿no? Y entonces sabrá sacarle todo el jugo a una Aprilia y veremos, ¿no? Cuál es el listón que tiene esa Aprilia con la llegada del nuevo campeón del mundo de MotoGP. No tuvo un martes de test especialmente fácil, pero sí que le gustaron algunas cosas, ¿no? Al piloto madrileño, sobre todo también la entrada en curva con esa Aprilia, que probó tanto la RSGP 24 como la primera versión de la 25, con la que tuvo una caída leve en la curva 5. Mucho movimiento se le veía a esa Aprilia, ¿no? Todo lo contrario que decías de Marc, que esa Ducati parecía que iba sobre raíles sin un movimiento. En el caso de la Aprilia sí que se le vio bastante movimiento a la RSP 25 de Jorge Martín. Pero como digo, Juan, cambia mucho el paradigma para las dos marcas que de momento están a rebufo, bueno, no a rebufo porque están muy lejos, ¿no? Pero de Ducati, pero tanto Aprilia como KTM tienen una especie de revolución dentro de sí, tanto deportiva como técnica. Así que veremos ahora cómo encajan las piezas. Tienen 3 meses para llegar con esas piezas lo mejor encajadas posible, o 2 meses y medio para llegar con las piezas lo mejor encajadas posibles a Malasia. Sí, al final, como tú bien dices, hay cosas que son evidentes de que pues Martín con la Aprilia aquí en Montmeló pues tampoco es que hayan hecho nada que sea especialmente resaltable. Es verdad que tampoco es que hayan ido especialmente mal, teniendo en cuenta que Martín tampoco es de los sitios donde clasifica mejor habitualmente, ni de los sitios donde mejores prestaciones consigue. Y probablemente fue el único día de todo el año en el que salió a pista liberado, ¿no? Y estuvo todo el día, pues como es lógico, con una sonrisa de oreja a oreja, y quedar el 11º en el test o quedar el 5º, el 4º o el 23º, yo creo que le daba absolutamente igual, ¿no? Dentro de que evidentemente quiso hacer el mejor día posible, ¿no? Pero eso era lo de menos ese martes. Sí, está claro que para él, pues eso, tener el primer encuentro con esa moto, ver cómo trabajan, cómo no trabajan, qué hace la moto cuando cambia una cosa, cuando cambia la otra y demás, pues es necesario. Es verdad que en el tiempo pasa a un segundo plano,
pero siempre está ahí, el tiempo está ahí, ¿no? Porque por mucho que diga, seguramente si hubiese ido en el mismo plan con la Ducati, ¿no? Pues seguramente su tiempo estaría más arriba porque perfectamente entiende todo, ¿no? No le hubiese importado igual, pero hubiese ido un poquito más rápido. Lo que está claro y evidente cuando lo ve cómo proceder, que ahora mismo pues la moto, el equipo, todos tienen que entender cómo tienen que poner esa moto a sitio para que Jorge Martín sea algo más efectivo. Yo creo que para entender un poquito la cosa, si hacemos referencia a una de las declaraciones de Maverick, que decía entre la KTM y la Aprilia, la diferencia principal es que la Aprilia tiene muy buen grip cuando estoy inclinado, pero cuando la levantaba, pues al final la tracción no era efectiva y él en eso entiende que ha mejorado o que la moto se comporta diferente con su KTM, pues eso puede explicar un poquito también el porqué de esos movimientos de Jorge Martín, ¿no? Al fin y al cabo, si su Ducati en esa fase de aceleración pues se comportaba de un modo diferente o conseguían hacer unos reglajes un poquito diferentes en todo en ese sentido, pues puede ser que no hayan acabado de encontrar la regulación idónea para él o no se hayan acabado de entender y eso pues retrasa un poquito más, pero si tenemos en cuenta cómo empezó Valentino en los primeros entrenos cuando pasó a Yamaha, o si tenemos en cuenta cómo pasó los primeros entrenos de Casey Stoner también con la Ducati, cuando pasó de Honda a Ducati con la 800 y demás, tampoco es que volasen. Casey reapareció una vez que le introdujeron un neumático que era un neumático de descarte de la parte delantera, que dijo este es mi neumático, y a partir de ahí arrolló y fue capaz de utilizar pues la gran diferencia de prestaciones que daba esa 800 con el motor en aquel momento, porque era una barbaridad lo que conseguía correr aquella Ducati más que el resto, pero a Valentino también le costó. Seguramente algunas decisiones técnicas en aquel momento de la introducción de un nuevo neumático delantero de 16,5, pasamos de los neumáticos de 17 a 16,5 en la parte delantera, aún habiéndonos de alguna manera los pilotos, sobre todo de Honda en aquel caso, con Sete y demás, que no queríamos aquel neumático de 16,5, pues aquella fuerza que tenía Valentino, pues hizo que aunque no fuese una condición adecuada o que mejorase su conducción en ese momento, cuanto menos ponía en dificultad lo que hacíamos el resto. Y eso al final se demostró que fue una buena jugada por su parte en ese sentido. Falta ver. Aquí la condición técnica es más estable porque al final los neumáticos son los que son, no puedes diferenciarte como en aquella época, tus posibilidades de jugar, pero es verdad que si eres capaz de ser veloz, ir aumentando tu velocidad y demás, pues también puede hacer que el resto dude un poquito. Pues sí, y era en un test en el que era diferente, ¿no?, a lo habitual, en un circuito tal vez más apropiado para un test, como era el circuito del circuito de Barcelona-Cataluña respecto a Cheste, que es un trazado muy particular, y en el que, como decía antes, teníamos 12 más un cambios, si se puede decir así, los 12 que habrá en parrilla el año que viene, y ver esa primera toma de contacto de Aleix Espargaró con la Honda. En resultados, Marc Márquez fue cuarto en su primer día en el equipo oficial de Ducati, Franco Morbidelli, que es el que menos cambia solamente de colores porque lleva hasta la misma moto, fue séptimo en su primer día con el VR46, Pedro Acosta noveno volviendo a vestir de naranja. Ojo con el dato que siempre que ha llevado Pedro Acosta al 37 ha sido campeón del mundo. Esto, claro, esto ya... los datos, las estadísticas están para romperse, pero de momento está ahí. Maverick Viñales duodécimo en su primer día Jorge Martín 11º en su primer día con la Aprilia, en esa jornada especial ya también para él, estrenando la vitola de campeón del mundo. Veremos si será con el 1 o con el 89, aunque tiene más visos, parece ser, de que sea el 1. Maverick Viñales duodécimo en su primer día con la KTM, acabó bastante contento, por lo que tú decías, Juan, se la sintió más natural, según decía el propio Maverick, que también incidía en que había estado probando se había centrado mucho en el setup de Pedro Acosta como primera referencia, ¿no?, para esa primera toma de contacto. Muy destacada la presencia y el apoyo que tuvo el nuevo equipo satélite, el Tech 3 en esta primera jornada,
porque era muy importante también cómo entraban, ¿no?, dentro de ese box tanto Maverick Viñales como Enea Bastianini, 2 fichajes de relumbrón para el equipo, y ahí se pudo ver yo me di varios paseos por el pit lane, se pudo ver sobre todo en las primeras horas de la mañana a Dani Pedrosa y Pete Bader muy pendientes, a Paul Espargaró luego también pendiente, ¿no?, de ese papel de los 2 debutantes en la marca, mientras que Pedro Acosta y Brad Binder tenían más un día de trabajo sobre todo de aerodinámica. Probó, según decía Pedro, habían probado 5 carenados diferentes. Bezzecchi fue 13º a 1/10 de Martín en su primer día con la Aprilia, Aleix Espargaró 14º y segunda mejor Honda en su estreno como probador. No sé si eso también es un poco tirón de orejas para los Mir y Marini, ¿no? Que a las primeras de cambio Aleix ya estuviera por delante. Enea Bastianini 16º en su primer día con la KTM, una de sus 2 KTM de las que tenía a disposición quedó absolutamente destrozada tras esa desafortunada caída que tuvo Bastianini en la curva 5, y luego los debutantes, Aldeguer, Ogura y Chantra, que acabaron 20º, 21º y 23º, en el caso en los 3 casos con la primera caída la pagaron la novatada en ese estreno en MotoGP. Aldeguer nos decía, hablamos con él después de acabar su primera jornada de test, estaba con la sonrisa de oreja a oreja y dejaba claro que lo que más le había sorprendido de la MotoGP era más que la potencia, que también era la frenada, ¿no?, que es algo siempre donde ponen el foco siempre los debutantes, la potencia y la frenada. No se me olvida nunca el primer día que Miguel Oliveira se subió a la MotoGP y con esos frenos de carbono estuvo a punto de hacer un invertido en la curva 2 de Valencia, ¿no? Que al final no deja de llamar mucho la atención ese cambio tan radical que supone la frenada en MotoGP. Así fue un poco, ¿no?, cómo se cerró ese día de test. Interesante, muy interesante, que se nos pasó también volando y que había mucha satisfacción generalizada, que esto también te deja, pues muchas veces en los test pasa esto, ¿no?, que si coges ahí, dices, bueno, pues si hubiera gran premio mañana habría 12 pilotos o 13 o 15 encantadísimos de salir a pista y con la motivación por las nubes, ¿no?, quizá más que el que tenían el domingo antes de la última carrera. Bueno, básicamente todo el mundo se quiere ir a Navidad con buen sabor de boca, ¿no? Y obviamente intenta, que es justo que sea así, bajo mi punto de vista, intenta bueno, visualizar cuáles son las cosas positivas que te aporta el nuevo proyecto. Está claro que hay dinámicas pues que tienen que intentar los pilotos darle un cambio, ¿no? Porque al final, por mucho que te diga Miller, ¿no?, de que sí, ya son varios los proyectos y si cada vez te ves más relegado a la parte trasera de la clasificación, pues obviamente no es el mejor de los modos. Tendrán que cambiar, como tú bien decías, pues utilizar los pilotos. Si tú tienes en consideración el tiempo que hizo Aleix en carrera, es parecido al tiempo que hizo de vuelta rápida aquí en el test. Es verdad que es una parte de aviso para los pilotos titulares, ¿no? Porque al final viene Aleix, que no está contaminado por el resto de cosas y de entrada pues es capaz de hacer los mismos tiempos que los pilotos que llevan más tiempo y que conocen la moto, con lo cual lo que está claro que ahora mismo los pilotos pues seguramente pues porque no se sienten competitivos y demás pues no están yendo o demostrando las prestaciones que deberían. Y entonces al final ahí se entra bueno, el pez que se muerde la cola, ¿no? Y sobre todo las versiones como diferentes. En el caso sobre todo de Honda, Alberto Puig diciendo que no tenía mucho sentido llevar otra moto negra porque ya habían probado muchas motos negras durante la temporada. Joan Mir diciendo que sí que era muy importante tener una moto nueva en los test y que no fue el caso, que él había probado muchas cosas que ya había probado previamente. Y Luca Marini desmintiendo también un poco a su compañero, ¿no? Entonces ahí hay un batiburrillo comunicativo en el caso de Honda que bueno, no es nada positivo, mientras que en Yamaha al menos son algo más optimistas, ¿no? Ya no solo la tabla de tiempos, lo que vimos con Fabio Quartararo quedando segundo, con Alex Rins quedando octavo, probaron un nuevo chasis que les gustó bastante a ambos
sino bueno, pues también el estreno, ¿no?, del Prima Pramac con la Yamaha, que duplica su apuesta en pista, que tendrán 4 motos con Miller y con Oliveira, que los resultados pues evidentemente no estuvieron lejos, ¿no?, de los dos pilotos oficiales, pero en Yamaha se ve otro color, que ya veremos, ¿no?, luego en pista en qué se traduce eso, pero de momento se ve otra cosa, al menos lo que muestran de cara afuera, ¿no?, las impresiones. Bueno, un modo de cambiar las cosas es empezar por las cosas que se pueden y que no deberían estar sujetas a discusión, que es por lo menos la comunicación. La comunicación que se hace de todo esto, pues bajo mi punto de vista no tiene mucho sentido. Es verdad que hay un argumento que entiendo que es fácilmente esgrimible para con los pilotos, es decir, mira, estamos tan atrás que si tenemos algunas cosas las vamos a poner durante el fin de semana porque no nos vamos a esperar al martes. Porque si tengo una cosa en el cajón y estoy de los últimos, pues ¿para qué me espero al martes si lo puedo probar durante el fin de semana? Y si esto encima es permitido por el sistema de concesiones y demás, pues tener en cuenta pues que el martes pues vamos a tener pocas cosas, pero tampoco hay que decir mucho más. Tiene que ser muy claro y el mensaje muy claro. Y al final todos deberían decir, mira, las cosas que tenemos para probar a Montmeló ya las decidimos probar durante el fin de semana y el resultado es el que es. A partir de ahí volvemos a tener otro test y en el otro test pues llegan a otras novedades. ¿Sí? Yo creo que esto es, tú que eres un profesional de la comunicación, creo que seguramente es un modo más ordenado y más limpio y sobre todo el cual transmitiría a todo el mundo que Honda empieza a tener un plan, que es lo que lleva varios gran premios haciendo Yamaha. Yamaha tiene un plan, ¿sí? El plan que decía Marc Márquez de alguna manera. Fíjate lo importante, ¿no?, de Marc, de decir yo tengo un plan y esta es mi hoja de ruta, no hace falta que explique el plan. Pero por lo menos tienes que demostrar en lo que hagas un cierto control. Tú sabes hacia dónde quieres ir y en base a todo eso pues vas a programar una serie de pruebas, pero seguir insistiendo en el desorden y demás es una cosa que entre todos los que hablan se deberían poner de acuerdo y deberían decir esto, seguir hablando cada uno de una cosa diferente no nos lleva a nada bueno. Para nada. Y a partir de ahí, pues intentar ponerle un orden. Veremos, yo espero que consigan dar la vuelta, pero que todo pasa, en muchos casos, por entender que los pequeños detalles hacen la diferencia. La diferencia a todos niveles y que al fin y al cabo ser consciente de que cuando estás ganando, aunque lo hagas repetidamente durante muchos años, no eres muy superior a los otros. Pero es que cuando no lo haces, tampoco eres mucho más malo que los otros. Lo que pasa es que en ese momento no eres capaz de rendir a tu máximo, ni la moto, ni el piloto, ni ninguno. Y lo mejor que puedes hacer es salir de esa dinámica. Y veremos si salen, ¿no? Ha habido este primer año con concesiones en los que si vemos los resultados son todavía peores que el año pasado. La verdad que los dos equipos de Honda han acabado los dos últimos en la clasificación de equipos. Honda muy destacada la última en la clasificación de constructores. Ahí es donde está todavía que ver hasta qué punto Yamaha y Honda son capaces de revertir esta situación, de acercarse primero a KTM y Aprilia, y veremos si entre las cuatro son capaces de acercarse a una Ducati que ha cerrado el año muy, muy por encima del resto. Juan, yo creo que ya es el momento de cerrar este... Cuando hablamos, es que Marini y Mir suman 35 puntos. La estadística es demoledora. La estadística es demoledora. Y este es el problema que ha tenido Honda, pero es que han quedado por detrás del LCR. Pero Han acabado... LCR Sí. ha hecho 86 puntos y el Repsol Honda Team ha hecho 35. O sea, sí. Es una cosa que yo entiendo que las dificultades, no sé qué, pero como mínimo tienes que quedar, como decimos, ¿no? Si lo primero es ganarle a tu compañero de equipo, pues lo siguiente a tus compañeros de marca. Sí. Esa es la diferencia es abismal, la que ha habido entre
ya simplemente entre los dos equipos de Honda, Yamaha más o menos ha podido asomar un poco la patita en algunos momentos, pero son 75 puntos para Honda en el Mundial de Constructores, por los 722 de Ducati. O sea, se dice pronto la estadística. Es verdad que también Ducati ha conseguido más del doble de puntos, ¿no? Que por ejemplo que KTM o que Aprilia, que han acabado justo por detrás, pero la brecha con Honda es abismal. Y desde luego que están ya abocados a cambiar cosas, a conseguir dar un paso adelante, porque la situación es un poco dramática. De hecho, hasta el sábado, que Joan Mir consiguió clasificarse 13º, tanto él como Nakagami eran los dos únicos pilotos que no habían conseguido puntuar en esta clasificación del BMW Award, que puntúan los 15 mejores de cada parrilla. Pues Mir consiguió puntuar en el último momento y Nakagami se fue con 0 puntos en esa clasificación de los sábados de las poles, que acabó ganando Pecco Bagnaia, por cierto, que sí que se llevó Pecco ese BMW. Juan, ahora sí, cerramos el 2024 y la primera pincelada de 2025. Como te digo siempre, gracias por tu tiempo y tu sabiduría en otra temporada más. La hemos disfrutado bastante. Creo que es si no me equivoco, ya es la quinta temporada en la que hacemos este video podcast, que se ha pasado rapidito. Tal vez es una de las que más hemos disfrutado por lo que se ha visto en pista. Como te digo, yo también he disfrutado bastante aquí comentando la jugada contigo, de vez en cuando solo, bueno, la mayoría de las veces solos, pero también en otras veces muy bien acompañados, como tuvimos a Dani Pedrosa, como tuvimos a Santi Hernández, como tuvimos a Manu Cazó, a Sergio García Dols, a Gino Borsoy. Han pasado por aquí muchos protagonistas. Así que muchísimas gracias, Juan, por otra temporada. Descansa, que también te lo has ganado bastante. Y aquí nos veremos. Esta es tu casa, como siempre. Gracias a ti, gracias a toda la gente que hace que para nosotros merezca la pena pues compartir estas charlas, estos razonamientos que hacemos. Al fin y al cabo intentamos siempre hacerlo desde la parte del máximo respeto a todo el mundo. Y nada, que estamos encantados de poder seguir disfrutando de las motos, de seguir charlando con buena gente y nada, un abrazo a todo el mundo. Un abrazo, Juan, y un abrazo y gracias a todos los que habéis estado ahí todo el año siguiéndonos, poniendo vuestros comentarios y estando ahí detrás de cada podcast. Un abrazo. Y hasta aquí los análisis de MotoGP 2024 con Juan Martínez, director de Andreani MHS y comentarista de DAZN. Como siempre os digo, gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos una temporada más, la quinta, como decía antes, en la que hacemos estos análisis. Y si queréis estar atentos y alerta a todo lo que publiquemos en Motorbike Magazine, pues lo tenéis muy fácil. Simplemente contarle aquí a la campanita, estaréis suscritos y os llegará un aviso cada vez que publiquemos un nuevo vídeo, ya sea de competición, ya sea de producto, de pruebas de motos, de comparativas, del muchísimo contenido que publicamos aquí a lo largo del año en Motorbike Magazine. En lo que respecta a la parcela de competición, se acaban estos videoanálisis, estos videopodcasts con Juan Martínez, pero ya os prometemos que durante el invierno seguiremos trabajando duro para traeros alguna que otra sorpresita a este canal. Nos vemos muy pronto. Un abrazo grande. Gracias por estar ahí una temporada más. Chao, chao.